Dios. Eso, muy bien. A pesar de que está ese frito por allá, pero ya están calienticos, ¿verdad? O van a hacer exactamente lo que dijo Germán, que todos se van a preparar para pararse aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Aquí sí que se pone caliente. Bueno, si no me creen, han visto algunos videos antiguos. Bueno, la única que lo ve es Julie. Pero en esos videos antiguos ya estoy sudando, bueno, pues como loco. Entonces sí, pero no es por esa razón, Germán. Es por otras peores. Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 13. Marcos 13. Y vamos a leer los versículos 14 al 20. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Y según pensamos, Marcos o Juan Marcos, que era su nombre, era el hijo de Simón Pedro. Entonces, y por supuesto, sobrino de Bernabé y sobrino de Andrés. Entonces, vamos, Marcos 13, 14 al 20. Marcos 13, 14 al 20. Dice la palabra del Señor así. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en este día, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos y digamos. Pero también, Señor, que seas tú ayudándonos a entender lo que vamos a estar hablando en este día. Señor, vamos a estar tocando cosas que ya han pasado, pero cuando se escribieron estaba hablando acerca del futuro. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo, así como dice tu palabra, que sea buen consejero, que nos guíe a toda verdad. Y esa verdad la encontramos en tu palabra. Y gracias por tu palabra, porque sin ella estaríamos tanteando, o mejor dicho, tonteando con un montón de cosas que no deberíamos. Y gracias porque ahí tú nos dices qué debemos evitar. Y ayúdanos a ser obedientes. Pero también nos dice de las cosas que podemos deleitarnos en hacer y en tener gozo en ti, Señor. Porque en ti sí hay sumo gozo, aún en medio de las pruebas. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, con benigno, que seas tú ayudándolo, fortaleciéndolo cada día, que él pueda empezar a comer comida física y que le caiga bien, Señor, y que no le vuelva a surgir más cálculos ni piedras, Señor, y que seas tú bendiciendo a toda su familia en este día. Gracias, mi Dios. Gracias por tu amor y por tu palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Daniel, creo que me voy a sentar. Sí, solamente para no hacer lo que le pasó a mi padre un día.
estábamos visitando una iglesia en los Estados Unidos y él, oh pues, y esto y lo otro, y tal y tal y tal, y plugutum, se cayó. Que le tuvo un bajón de azúcar. Entonces, ahí, bueno, pero no fue su día para encontrarse con el Señor, no se preocupen. Y él ya está con el Señor. Pero lo tremendo es que el Señor nos cuida aún en esos momentos. Amén. Y bueno, el domingo pasado pudimos ver varios versículos donde la iglesia, la novia, es el templo del Espíritu Santo de Jehová Dios, ¿cierto? ¿Sí? Además vimos cómo el rey Manasés, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Manasés? El hijo del rey Ezequías dirigió al reino de Judá hacia la idolatría y la hechicería por más de 50 años. Él reinó por 55 años, pero ya al final de sus días los asirios vinieron y lo llevaron para Babilonia preso. Y mientras que estaba preso ahí en Babilonia, bueno, tuvo un encuentro con el Señor, claro. Alguien, cualquiera que esté preso en Babilonia, yo creo que ahí tendría un encuentro con el Señor. Señor, sácame de aquí, ¿verdad? Entonces, pero, y claro, y cuando regresó, trató de llevar algunas reformas, pero ya era demasiado tarde. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias solamente para recordarnos de eso, Segunda de Crónicas 33, 1 y 2, los que quieren buscarlo. Luego iremos a Segunda de Reyes 23, 26, solamente para que lo tengan por lo menos grabado y así lo pueden ver más tarde. Segunda de Crónicas 33, 1 y 2, nada más. Y luego Segunda de Reyes 23, 26. Entonces, si no saben dónde está Segunda de Crónicas, buscan Primera de Crónicas y denle un poquito más, ¿ok? Segunda de Reyes está antes de Primera de Crónicas. Y ya que todo el mundo está confundido, vamos a leer su palabra para salir de la confusión. Amén. No, en este momento Segunda de Crónicas 33, 1 y 2. Dice, de 12 años. ¿Cuántos años? 12, ¿verdad? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Este muchachito no era cosa buena, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ya te lo dice todo. Ahora yo espero que en tu vida no sea así. Que ya cuando escriban acerca de tu vida, no estoy diciendo que saldrá en la Biblia, pero ¿cómo es que llaman eso? Las esquelas, o ¿cómo se llama eso? Los esqueletos, no sé. Que habla, oh sí, esta persona era tan buena, pero el tipo era malísimo. Pero bueno, siempre andan mintiendo a diestra y a siniestra en vez de decir las cosas como son. Pero aquí en la Biblia no andan tapando nada, sino que te lo dicen tal cual, de que era malo, 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 un chico malo, 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 ¿verdad? Ojo, no estoy diciendo eso mirando a alguien en específico, ¿ok? Estoy mirando a todos, que todos somos malo, 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 ¿ok? Para que nadie se sienta aludido, que todos nos sentamos, ¿ok? Bueno, entonces vemos, y eso es otra cosa, el Señor Jesús no vino a esta tierra para convertir a gente mala para que sean gente buena. Él vino a traer vida a gente muerta. Todos los que no hemos recibido al Señor somos zombies andantes. Pero ya cuando hemos recibido al Señor, su luz admirable, su vida, ahí es cuando empezamos a vivir de verdad. Amén. Entonces, aunque Manasés reinó entre los años, no tienen que recordar esto, pero solamente recordar que era unos años antes de la vida del profeta Daniel, pero reinó entre los años 697 al 642 antes de Cristo. Y él se arrepintió de sus pecados unos años antes de su muerte, como acabo de decir,
pero las consecuencias de sus actos tuvieron un profundo efecto sobre el pueblo de Judá. Hermanos, si nosotros pensamos o creemos que, bueno, yo estoy haciendo esto, nadie lo sabe, no va a afectar a nadie. No, afecta a todo el mundo. Cualquier acto, sea para bien o para mal, siempre va a repercutir en otras cosas, sea para bien o para mal. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pero vemos que lo que pasó, a pesar de que Manasés sí llegó a conocer al Señor y todo eso y arrepentirse, ya el daño se había hecho. Entonces, eso es porque quiero leer Segunda de Reyes 23-26. Lo voy a leer, pero así tienen la cita bíblica. Segunda de Reyes 23-26 dice: con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. Y lo interesante, sería interesante solamente dejarlo hasta ahí. Pero no, te dice exactamente la razón. Y dice, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. A mí no me gustaría, o sea, si yo saliera en la Biblia, claro, no voy a salir, gracias a Dios. No me gustaría que la gente se acordara de mí de ser un irritante al Señor. No sé si ese va a ser su sobrenombre en el cielo. Irritas, ven acá. No sé, pero no, porque ya es salvo y todo lo demás. Pero lo interesante es que, wow, de que a ti te nombren, que tú seas el culpable de que toda una cantidad de generaciones sean llevados a un infierno eterno por algo que tú hiciste o dijiste. Eso es fuerte. Entonces, entre las cosas que provocaron la ira del Señor fue sacrificar cerdos a los ídolos paganos que él había puesto dentro del templo de Jehová Dios. ¿Sí? Lo leímos la semana pasada, ¿cierto? No vamos a entrar en todo eso, lo pueden ver. Pregúntanle a Julie cuál era la predicación de la semana pasada y ella te lo dirá. Amén. Gracias, Julie. Entonces, en la página de Julie, pon like. Entonces, lo interesante es que sí, él había hecho eso. Y por supuesto había más razones, pero lo que hizo Manasés fue la gota que rebosó la copa. En realidad, una de las razones por la cual Israel fue desterrada, o sea, el Señor los quitó, es que él ya les había prometido de que si ellos no guardaran el campo, cada 7 años, un año, él dijo, ok, no dejaron reposar la tierra, bueno, ahora sí que los voy a tener un reposo forzoso, sacándolos a ustedes por 70 años. Y eso vamos a leer un poco acerca de eso. Pero vamos a volver a Marcos 13. Marcos 13, 14. Y yo sé que no vamos a avanzar mucho hoy en Marcos 13, porque quiero que por lo menos quede establecido algo muy importante en la Biblia. Y es la profecía de Daniel, capítulo 9, los versículos 24 al 27. Quiero que todos nosotros nos demos cuenta, pero no vamos a ir ahí todavía. Vamos a Marcos 13, 14. ¿Ok? Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, en realidad no llegamos ni a la mitad de aquel versículo el domingo pasado, ¿verdad? Solamente llegamos ahí
pero cuando veáis la abominación desoladora y ¡pah! Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Y no era uno de los superpoderes de Messenger. No, claro que no. Pero lo interesante es que solo pudimos analizar, pero cuando veáis la abominación desoladora, y a lo que intentamos redefinir para nuestros tiempos, pero cuando veáis la maldad que causa la destrucción. Eso es lo que significa eso. ¿Ok? Entonces sabemos que el contexto en la que Yeshua está diciendo aquellas palabras fue mirando al templo desde el Monte de los Olivos. Es que ahí es donde estaba Jesús hablando con sus discípulos, pero mirando al templo y refiriéndose siempre al templo. ¿Estamos entendiendo? Solamente para que tengamos el contexto bien. Entonces Jesús siguió, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y esto nos amplía un poco más el enfoque del maestro. Jesús nos apunta a las palabras escritas por el profeta Daniel. Nos está diciendo por una parte que Daniel era profeta. ¿Qué mejor persona dándole la promoción a Daniel diciendo que él era profeta? Porque lamentablemente hoy día el libro de Daniel no está incluido en la forma como están puestas los libros en el Antiguo Testamento o en la Tanakh de la versión hebrea de la Biblia, sino que en vez de tener a Daniel así como lo tenemos nosotros, entre Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, o sea, no, Daniel lo tiene con los escritos. No estoy diciendo que sea menos importante, pero no lo incluyen como si fuese un profeta. En cuanto a la inclusión de los profetas, porque ellos, Torah, que significa la ley, ¿verdad? Nevim, por eso Tanakh, Torah, Nevim, que son los profetas, y Ketuvim no es una enfermedad. Ketuvim, ni una medicina, bueno, sí una medicina para todos nosotros. Ketuvim son los escritos, así como Salmos, Proverbios, Job, o sea, esos son los Ketuvim, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde incluyen el libro de Daniel. Pero el libro de Daniel se encuentra en el Antiguo Testamento, según la forma como lo tenemos en nuestras Biblias, la forma como están puestas, organizadas, lo tenemos entre los profetas Ezequiel y Oseas. Entonces, Ezequiel, Daniel, Oseas. Y Daniel era un descendiente de la familia real de David y fue llevado cautivo con 3 parientes más a la ciudad de Babilonia en el año 605 a.C. por el rey Don Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces ahí Daniel, Ananías, Misael y Azarías se hicieron notar entre los siervos del rey, confiando en el Dios de la Biblia en medio de la capital mundial de la idolatría, Babilonia. Porque ahí era donde habían hecho la torre de Babel. ¿Ok? Y de ahí nace la ciudad de Babilonia. Jehová Dios le dio al profeta Daniel varias visiones e interpretaciones que apuntaban a eventos proféticos desde sus días, cuando vivía Daniel, hasta la primera y la segunda venida del Mesías. Entonces, todas sus profecías tienen que ver tanto con su primera y su segunda venida. Entonces, bien completo el libro de Daniel. La primera fue el sueño de una estatua de varios materiales que había tenido Nabucodonosor en Daniel 2. Algunos se acuerdan de eso, ¿verdad? Jehová le mostró a Daniel el sueño y la interpretación, la cual incluía el imperio babilónico,
el imperio medo-persa, el imperio que luego serían los reinos griegos, el imperio romano y el reino del anticristo que todavía se va a revelar, y luego, por supuesto, la conquista por Yeshua, el Mesías. Ahí está todo englobado. Además de los milagros que Jehová Dios hizo por amor a sus siervos Daniel y sus 3 compañeros, o sea, nos acordamos de lo del foso de los leones, de haber sido enviados al horno de fuego, distintas cosas así, vemos que el Señor los libró. Aun cuando ellos decían, Señor, si tú nos libras, tú sigues siendo Dios. Y seguimos confiando en ti, y así debe ser. Entonces, lo interesante es que el Señor le dio a Daniel varias profecías en los capítulos 7 al 12. Y por eso quiero que me acompañen en leer la profecía de las 70 semanas que encontramos en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. Y los que lo encuentran, por favor, digan amén, mientras que yo me tomo un poquito de esto. Tranquilo, todo es legal. Una zambumbia de hierbas y eso que encontró Mercedes por ahí. Y entonces, eso para aliviar un poco la garganta. Entonces, ya lo tenemos, ¿verdad? Daniel 9, 24 al 27. Ok, vamos a... No. Antes de leer estos 4 versículos claves de la profecía bíblica, antes de hacerlo, vamos a ver por qué Jehová Dios le concedió a Daniel tal privilegio. Porque claro, todo el mundo anda por ahí, yo quiero profetizar, yo declaro, y qué tal, y esto, y wow, andan así. Pero no. Daniel, vamos a ir a Daniel 9, versículo 1 y 2. Daniel 9, 1 y 2. Unos versículos antes a eso. Si no, es para poder quitar esas páginas pegadas que no han leído en la Biblia. Entonces, Daniel 9, 1 y 2, encontramos al profeta haciendo algo que muchos que se dicen ser profetas no hacen. Vamos a leer el versículo 1. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Este no es Asuero el que fue el esposo de Esther. No. Este es mucho antes. Entonces, muchos años antes. ¿Ok? Entonces dice, y también que era la nación de los Medos. No de los persas, sino de los Medos. Que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y dice en el versículo 2, en el año primero de su reinado. Y este fue el mismo rey Darío quien mandó a que Daniel fuese echado al foso de los leones en su primer año de reinado. ¿Ok? Seguimos. Dice ahí en el versículo 2, yo Daniel miré atentamente al WhatsApp. Yo miré atentamente al libro de cara. A ver cuáles son los últimos chismes. No, perdón, peticiones de oración. Dice, miré atentamente en los libros el número de los años, los libros. ¿Cuáles libros se está refiriendo? Los profetas, ¿verdad? No se está refiriendo, las recetas de Gordon Ramsay. Ahí está. No. Que son buenas, por cierto. Carísimos, pero bueno. Pero dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta, ¿quién? Jeremías. Qué interesante. Él tenía acceso a los rollos de Jeremías.
Qué tremendo. ¿Se acuerdan de que Jeremías vino a ser uno de los favoritos de Nabucodonosor? Porque don Nabu lo conocía por nombre y hasta mandó a uno de sus generales a sacarlo de la cárcel. O sea, claro, hay que leer Jeremías para entender todas esas cosas, pero es bien interesante. Entonces dice de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de ¿qué? De cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Desolaciones sería del desalojo, ¿verdad? Que tenían que salir de ahí. Entonces, ¿qué estaba haciendo Daniel? No, todavía no estaba orando. ¿Qué estaba haciendo primero antes de orar? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Qué interesante. Entonces él estaba leyendo la palabra de Dios y él estaba leyendo, para que sepan, no es que lo vamos a buscar, pero solamente para que lo sepan, Jeremías 25, 11 y 12, lo pueden buscar luego, pero ahí es donde los versículos que él estaba leyendo en este momento, donde habla acerca de la nación de Judá siendo desterrado por 70 años fuera de Jerusalén. Y ya los caldeos habían sido derrotados, cuando Daniel lo está leyendo, por el imperio medo-persa, y Daniel sabía que estaba cerca el momento cuando Jehová Dios permitiría la vuelta de su pueblo a Jerusalén. ¿No es interesante el tener la información ahí mismo? ¿Y qué es lo que el Señor requiere que nosotros hagamos? Porque siempre, ay Señor, muéstrame tu voluntad. Ay, muéstrame tu voluntad. Ay, y el Señor, ahí está. Ay, está en la palabra. Claro que sí. Entonces, Daniel estaba mirando qué fue lo que dijo Jeremías acerca de eso, que sería 70 años. Y ya estaban pasando ya los 70 años. Y Daniel buscaba la respuesta en el único lugar donde encontramos las respuestas a todas, no algunas, todas nuestras preguntas sobre la vida y la vida eterna. Todas están ahí. Pero no lo dio por hecho solo porque él había sido usado poderosamente por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que él podía declarar arrogantemente, como lo hacen todos estos falsos profetas, la palabra de Jehová de los ejércitos. Jehová dice esto. No, él tenía que hacer ¿qué? Tenía que leer, tenía que asegurarse, tenía que mirar, tenía que buscar. Pero no solo eso. Seguimos leyendo Daniel 9, 3 al 6, y ahora sí entra la oración. Pero no es una oración diciendo, así es Señor, úsame a mí. No. Mira lo que dice el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Ajá. Y dice en pastor, ese no me gusta. Ay. En ayuno, cilicio y ceniza. En otras palabras, él se humilló. Este hombre era como el primer ministro de Babilonia y se humilló. Sí. Dice, versículo 4. Yo no sé por qué esto no quiere, pero bueno, está bien. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice ¿qué? Confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Espérate,
¿Cuántas alabanzas tenemos nosotros hablando acerca del temor de Dios? No, la gran mayoría, especialmente lo que uno escucha en el YouTube ahora, o en, ¿cuál es el otro? No es el YouTube, es el... Bueno, el TikTok, y también hay otro, el Spotify, y bueno, unos cuantos más. Es que tengo que darle tiempo a todos porque como ninguno me está pagando. Pero lo interesante es que dice que digno de ser temido, nadie canta eso, sino Señor, bendíceme, dame. ¿No es así hoy día? Ay, sí, Señor, me siento mal, ayúdame, dame. No. Digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. ¿Y cómo amamos al Señor? Guardando sus mandamientos. Y mira lo que dice el 5. Ellos han pecado. Yo aquí, ya sabes, yo soy el chéchere de la película. No, dice se incluye, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Si no fuese así, entonces ¿por qué el Señor los había desterrado por 70 años? Esta es la razón. Y Daniel a lo mejor se dio cuenta, mira, en realidad públicamente no hemos venido ante el Señor y pedirle perdón, arrepentirnos, reconocer lo que hemos hecho. Y aquí lo está haciendo. Aquí lo está haciendo. No estoy diciendo de que él como tal, a lo mejor sí, él lo había hecho muchas veces antes, pero aquí es donde él lo está poniendo, escribiéndolo, ¿verdad? Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Sabemos que Daniel era de la familia real. Él se está incluyendo, él sabe que él, claro, él era un jovencito, pero todavía él sabía lo que estaba pasando ahí. Entonces, podemos sentir su profundo remordimiento y arrepentimiento de sus pecados y los de su pueblo, y él estaba ahí buscando el perdón y la restauración ante un Dios 3 veces santo. Y no sería bueno, pienso yo, que para nosotros, que tenemos todo el consejo de Dios a nuestra disposición hoy día, ¿no deberíamos nosotros pasar más tiempo en su palabra examinándonos, así como él lo estaba haciendo? Lo digo por mí, ojo, sí. Yo debería pasar más tiempo en eso, lo reconozco. Y vemos eso. Ahora, a raíz de aquel reconocimiento por parte de Daniel ante el Creador, seguimos leyendo, pero les aconsejo que se lean todo el capítulo, claro, en casa, y mirando las cosas que él dice, lo que él está incluyéndose en los pecados de su pueblo.
Perdón. Entonces, seguimos leyendo, pero ahora vamos a Daniel 9, versículos 19 al 23. ¿Se acuerdan de que Germán, durante el tiempo de alabanza, él había dicho algo interesantísimo que va como anillo al dedo? Aquí es que el Señor no solamente escucha nuestras oraciones, pero Él responde. Amén. Y aquí vemos, estos son uno de estos momentos que a mí me da mucha alegría ver. Dice en el versículo 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. No está diciendo, ay, es que yo lo necesito. No. Señor, acuérdate que tú mismo prometiste tal cosa y para no manchar tu buen nombre, te pido, por favor, hazlo. Porque lo prometiste. Pero claro, eso ya estoy adelantándome a los hechos, ¿verdad? Dice, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y mira el 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Sabemos que el monte santo de su Dios es que el templo, a eso es lo que se está refiriendo, que estaba destruido. Y mira el 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, claro, está hablando del ángel Gabriel, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza. ¿Qué es presteza? Ay, ¿qué? ¿Me viene a prestar algo? No, con rapidez, ¿verdad? Con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso es alrededor de las 3 de la tarde. ¿Había sacrificio en Jerusalén en esos días? No. Pero Daniel sabía de todo esto. Y ese eran los momentos cuando él abría sus ventanas y oraba al Señor. Y claro, eso fue parte de la razón por la cual lo metieron al foso de los leones. Pero bueno. Pero vemos aquí que el ángel Gabriel, para que lo entendamos bien, siempre es el mensajero anunciando todo relacionado con el Mesías. Siempre. Todo lo que tiene que ver con el Mesías, ahí está Gabriel. Ahí está, Gabrielito. Yo tengo un buen amigo que no lo he visto en muchos años, Gabriel Fernández, con quien trabajé en Radio Transmundial. Y yo me acuerdo que no importaba dónde íbamos, la gente siempre le decían el nombre al revés. Siempre le decían Gabriel, y no, Gabriel. Entonces, el ángel Gabriel, vemos que él siempre está anunciando todo relacionado con el Mesías. Y dice el versículo 22, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ojo, hermanos, no tomen este versículo y hagan toda una teología y una doctrina de que, ay, ahora tenemos que hablar a los ángeles. No. No. Esto fue la forma como el Señor utilizó a uno de sus ángeles mensajeros a ir y a compartir con Daniel. Punto. No es que ahora porque ojo, hay por lo menos dos religiones falsas, el Islam y el mormonismo, que dicen que un ángel les dijo. Y ya sabemos cuántos problemas eso ha causado. Entonces, pero mira porque por eso tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos su palabra, y el Espíritu Santo nos va llevando y la palabra misma se explica a sí misma. Pero bueno,
Vemos el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Cuándo fue que Jehová Dios le dio la orden de ir y presentarse ante Daniel? Al principio. Él solamente tenía que abrir la ventana y decir, Señor, ¡ting! Ay, mira, hey, ahí está Daniel, ya me está hablando, ve. Ok, claro, estoy siendo muy chabacano a la perdona. Gabriel, vete, o qué sé yo, ve y habla con... Ok, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres ¿qué? Ahora, ¿cómo demostramos nuestro amor al Señor? Obedeciendo su palabra. Entonces, ahí es donde, ¿cómo es que dice Mercedes en alguna, ponte donde el capitán te vea, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que Daniel estaba haciendo toda su vida, era querer agradar al Señor según su palabra, no según lo que él pensaba, no, según su palabra. Y así fue. Vemos que al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces vemos a Daniel siendo reconocido por Jehová Dios como alguien muy amado. Y por esta razón le comparte lo que vendrá. Lo mismo hizo el Señor cuando vio a Abraham. Era muy amado. Y le dijo lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. ¿Verdad? Y también tantos otros. Pero también había otro personaje bíblico quien fue considerado muy amado. ¿Quién era? Exacto, Juan, el apóstol Juan, a quien Jehová Dios también le compartió más detalles de lo que iba a venir. Entonces vemos tanto a Daniel como a Juan viendo casi las mismas cosas. Entonces, así que ahora sí podemos entrar. Daniel 9:24. Sí, exacto. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Qué interesante. Hay algo que yo noté en la nueva versión internacional que quita o omite totalmente esa última parte, ungir al santo de los santos. Tiene todo lo demás, pero quitó ungir al santo de los santos. Que eso es garrafal. Que una Biblia quite esa parte. Pero bueno, eso ya cada quien que es NBI positivo, lo lamento, pero ya te han quitado parte de la Biblia. Ok. Entonces, las 70 semanas se refiere a 70 semanas de años. Ahora sí que estoy más confundido. Ok. Por ejemplo, nosotros hablamos de una década, ¿verdad? Cuando decimos década, ¿a qué nos referimos? 10 años, ¿verdad? Estamos hablando de 10 años. Pero en el pensamiento hebreo, cuando uno habla de 70 semanas o 7 de años, o sea, no piensan en décadas. Claro, hoy día sí piensan en décadas y todo ese asunto, pero en realidad su pensamiento es semanas. Vamos, con una semana, puede ser una semana de días, o una semana que son 7 días, o una semana de semanas, que son 7 semanas, o son 7 meses, que son 7 meses, o sea, ustedes me entienden. Entonces, y aquí se está refiriendo a
70 semanas, pero 70 semanas de años. ¿Ok? Entonces, los que andan bien con las mates. Entonces, encontramos que en su totalidad sería 70 por 7, que es igual a... 490. Ah, ok. Ahora sí, tenemos guerra de titanes, ¿verdad? Sí, claro, yo dije 70 por 7, entonces sí, hay que añadirle el 0. Pero sí, 49, pero 490. Entonces un aplauso a ambos lados. Muy bien. Ok, entonces, sí, exacto. Muy obediente. Un aplauso. Ok. Entonces, y vemos que en otras palabras, en un determinado tiempo de 490 años, según este versículo, el versículo 24, Jerusalén dejará de pecar. ¿Jerusalén ha dejado de pecar? ¿Zaragoza ha dejado de pecar? ¿Nuestros hogares han dejado de pecar? Ok. Entonces, y dice que la iniquidad será pagada en su totalidad. Y la justicia será establecida. En este momento vivimos en un mundo justo, justamente corrupta, ¿verdad? Entonces, la justicia será establecido y dice que todo lo profetizado será cumplido. ¿Se ha cumplido toda la profecía? No. Y estará reinando el Mesías desde Jerusalén. ¿Eso está pasando? No. Entonces, podemos ver, según este versículo 24 de Daniel 9:24, que se ha cumplido todas estas cosas. No. ¿Estamos entendiendo eso hasta ahora? Ok. O ya están pensando en el pollo. No, hasta que tú no lo dijiste, ya. Okay. Ahora, hemos leído el 24, que sería considerado como el resumen. Este es un resumen de lo que está por cumplirse. Entonces, el ángel Gabriel ahora se encargará de detallar lo que sucederá en los próximos versículos 25 al 27. Vamos al versículo 25. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, ¿cuántos? 7 semanas. Y luego dice, y 62 semanas. ¿Ok? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En otras palabras, siempre va a haber tiempos angustiosos en Jerusalén, pero aún a pesar de todo eso, estas cosas se van a realizar. Y entonces 7 semanas ya te está diciendo que 7 más 62. Entonces, ¿cuánto? 69. Muy bien, entonces 69 semanas. Entonces vemos que, sin entrar en mucho detalle, las mates dice que habrá 7 semanas y 62 semanas igual a 69 semanas, o 69 multiplicado por 7 es igual a 483. Gracias a Dios porque lo tengo aquí. Si no, estaría ya más perdido que el hijo del Inver. Pero vemos aquí igual a 483 años. Ahora vamos con los detalles del versículo 25. Sabemos que se trata de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, que había sido destruida por los ejércitos de Nabucodonosor, ¿verdad? Porque Nabú entró y destruyó todo. Y algo importante notar, no se trata de la reconstrucción del templo, porque eso ya estaba en planes de reconstruirse. Aquí Gabriel está dando otro detalle. No es la reconstrucción del templo, sino otra cosa.
vemos que es la reconstrucción de ¿qué? La plaza y el muro. La plaza y el muro. Y lo que tiene que ver con la protección, ¿verdad? Y el restablecimiento de la vida de la capital, Jerusalén. Eso es lo que hace. Porque ¿qué hace un muro? Usualmente. Pelea, lucha. Protege, defiende. Impide que, hasta cierto punto, claro, hay algunos que son, yo no sé, saben cómo entrar en los muros. Yo no tengo esa tecnología. Pero lo interesante es que sí, ayudan a proteger. Y bueno, vemos eso, que las órdenes para la reconstrucción del templo se hicieron bajo los reyes persas, Ciro y Darío. Este es otro Darío, ¿ok? Ciro y Darío, y como leemos en las palabras del libro del escriba y sacerdote Esdras, no vamos allá, pero ahí es donde lo vamos a encontrar. Es en Esdras, que habla acerca de la reconstrucción del templo. Pero no fue hasta que el nieto de Darío, el rey Artajerjes, o el hijo de Asuero, el que se casó con Esther, dio la orden de reconstruir los muros de Jerusalén. Y así como Daniel, había otro señor llamado Nehemías, también de la tribu de Judá, que pasó un tiempo en oración y arrepentimiento ante el Señor en el capítulo 1 de su libro. Vamos a mantener algo ahí en Daniel y vamos a Nehemías. Nehemías, todo el capítulo 1 está hablando de cómo él era... había escuchado la mala noticia de que, bueno, estaban destruyendo a cada rato los enemigos de Israel a la ciudad de Jerusalén porque no tenían un buen sistema de defensa. Y entonces, claro, él era el copero del rey Artajerjes y bueno, ya no sabía qué más hacer, y al leer el capítulo 1 es otra oración así estilo Daniel, bien impresionante, reconociendo que él también ha pecado y todo. Y claro, estos son unos años después, ojo, después de la vida de Daniel. Pero leemos en Nehemías 2, vamos al capítulo 2, versículos 6 al 8, Nehemías 2, 6 al 8, vemos que, claro, Nehemías está triste y está trayendo la comida y la bebida al rey. Claro, el rey cuando ve que alguien entra triste, está pensando, aquí hay algo sospechoso, ¿verdad? Entonces, vemos el versículo 6, entonces el rey Artajerjes me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Ahora, no sé si se trata, en este caso, de la reina Esther. No sé. Pero sí, o sea, ahí estaba la reina, me imagino que era la esposa de Artajerjes. Y dice, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. O sea, él ya tenía una idea porque el Señor ya le había ayudado a pensarlo todo. Versículo 7, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿Ok? Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, vemos que ahí es la orden de que Nehemías tiene que ir y reconstruir los muros y reconstruir distintas edificaciones dentro de la ciudad de Jerusalén. Y claro, al seguir leyendo el libro de Nehemías vemos que había mucha oposición por parte de los enemigos de los hebreos.
Y aún algunos de esos hebreos eran parientes y eran sacerdotes que eran parientes de los enemigos. Entonces, ¿quién iba a poder luchar con eso o contra eso? Y eran tiempos angustiosos, así como hemos leído en Daniel. Porque luego aparecieron los griegos haciendo guerra contra los persas. Y después de los griegos llegaron los romanos. Y ellos volvieron a esclavizar al pueblo hebreo una vez más. Ahora vamos a volver a Daniel 9:25. Daniel 9:25. Daniel 9:25 dice, tranquilos que ya pronto termino, me faltan 49 páginas más. Versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ya hemos visto esa, la orden de edificar y reconstruir a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús vivía durante el tiempo de Nehemías, bueno, claro, en el cielo, por supuesto, pero Jesús, como nosotros lo conocemos, que vino, nació, no, todavía no era su momento. Entonces vemos que la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá ¿qué? 7 semanas y 62 semanas, que ya sabemos que es 69 semanas, y dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y sabemos que habían tiempos angustiosos por lo que acabo de decir, de todos los que estaban entrando y saliendo, tratando de ser los dueños de Jerusalén. Y aquí nos describe una fecha exacta de la llegada del Mesías príncipe a Jerusalén. Ahí está. Si quieren saber, que la Biblia no da fecha, es así tan nebulosa. No, aquí está. Más claro no puede ser. Bueno, claro, hay que estudiar y entenderlo. No es que lo vas a leer ahí. Sí, ¿verdad, pastor? Ahí está. ¿Qué estaba pensando yo? No, hay que estudiarlo, por supuesto. Hay que tomar tiempo. Pero dice que aquí nos describe una fecha exacta. Y hemos visto que son un total de 483 años desde que Nehemías fue enviado por el rey Artajerjes para reconstruir el muro, ¿cierto? ¿Sí? Estamos más dormidos que... Ok, ahora, si tomamos en cuenta que durante los tiempos de Daniel se medían en los días de Daniel con 360 días un año. ¿Ok? Que un año no es como nosotros, que es 365 días, y claro, el bisiesto, que es 364. Un cuarto. 365 días y un cuarto. Ok, 365 días y un cuarto. Yo creo que vivo en el cuarto. Ok. Se ve aquí como el día de la marmota, ¿verdad? Pero lo interesante es que pensando de que son 360 días, multiplicamos 483 por 360. ¿Ya todo el mundo ya tiene el cálculo? Bueno, yo lo tengo porque pasé como media hora haciéndolo en la calculadora, imagínate. Multiplicamos 483 por 360. ¡Wow! Aquí tenemos la computadora humana. Nos da un total de 173.880 días. ¿Cuántos hemos vivido tantos días así? Yo no. Entonces, es un total de 173.880 días entre la orden para reconstruir los muros y la llegada del Mesías como príncipe y rey. Claro, en hebreo dice Nagid, rey. Nagid. Entonces, vemos
que fueron desde que Artajerjes le da la orden a Nehemías que se vaya a reconstruir los muros de Jerusalén hasta el día que Jesús llega. Ahora vamos a ver cuál llegada estamos refiriendo. ¿Okay? ¿Se acuerdan de que cuando uno está leyendo los evangelios, por qué Jesús le decía a la gente que todavía no era su hora? Especialmente los que después de que habían estado disfrutando de Jesús McDonald's, su sándwich de pescado que él tenía, no sé si era frito, pero esos 5,000 hombres y wow, querían hacerlo rey, ¿verdad? Vamos allá, es que se nos da de comer todos los días, vamos allá. Nos llena la barriga y ya saben, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Vamos a llevarlo allá a Jerusalén, sacar a estos romanos de aquí, y todo el mundo dice, Jesús, párate. No, todavía no es mi hora. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acordaban, ahora ya lo saben. Entonces, pero cuando llegó a Jerusalén montado sobre un pollino de asno, él les dijo a los escribas, fariseos, sacerdotes y otros feos algo interesante. Si quieren leerlo conmigo, pero mantengan algo en Daniel 9, Lucas 19, versículos 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Y Lucas, el médico, él escribió su evangelio y es el tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas 19, 41 al 44 dice, y claro, este Jesús, él está montado sobre el pollino de asno, ¿verdad? Y está bajando, porque desde el Monte de los Olivos bajando, es una bajada, Mercedes y yo sabemos que es una bajada, y después subiendo es otra subida, y es una subida. Si no entienden, vayan a Toledo y caminen Toledo. Y ahí esa es una buena forma de entender Jerusalén. Ok. Dice, versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, para tu shalom. O sea, que el rey, el príncipe de paz, Sar Shalom, estaba llegando a la ciudad de Jerusalén de paz. Pero claro, sabemos que no había paz ahí. Y dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Pero está hablando del día específico, como lo había dicho Daniel. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, claro, refiriéndose a los romanos, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti que piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de ¿qué? De tu visitación. O sea, el día que Daniel, bueno, claro, fue Gabriel el que le dijo a Daniel de que desde el día que Artajerjes diera la orden de reconstruir los muros de Jerusalén hasta que Jesús entrara, había todo ese tiempo. Ellos no estaban listos, no querían recibirlo. Entonces, ya había sido profetizado por Daniel siglos antes. Y claro, siempre a cada rato vemos el que lee, entienda. O sea que eso requiere, ¿cómo es que dicen aquí? Empinar codo. No de hincar, sino empinar. No. Hincar, exacto. No esto. Esto, ¿ok? Entonces, volviendo, no estamos hablando de cultura etílica. Ok, volviendo a Daniel 9, 26. Volviendo a Daniel 9, 26.
Hemos leído lo que Jesús le acababa de decir en su entrada triunfal a Jerusalén. Pero vemos que el maestro dijo estas cosas refiriéndose al versículo 26 de Daniel 9. Y después de las 62 semanas, ¿qué pasa? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí está detallado que el Mesías tenía que sufrir una muerte de castigo. No es que muriese de forma natural, no. Tenía que ser castigado, porque dice, se quitará la vida al Mesías. ¿Estamos viendo? Y dice, mas no por sí. O sea, mas no por su culpa. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mas no por sí. Él era inocente, pero pagó por todas nuestras culpas. Y luego especifica que un príncipe iba a destruir al templo y la ciudad, y así fue. En el año 70, después del nacimiento de Cristo, vino Tito, el hijo del emperador Vespasiano, o sea que sería un príncipe, ¿cierto? Y destruyó a Jerusalén. Y claro, vemos ahí que dice, y su fin será con inundación. Eso significa dos cosas. Uno, por supuesto, que había una inundación de soldados romanos entrando ahí como locos, destruyendo. Pero había otra cosa. Y Mercedes y yo pudimos caminar por las cloacas ahí de Jerusalén. No estaban siendo usadas, por si acaso. Pero lo interesante es que ahí habían muerto muchos, tratando de esconderse de los soldados romanos. Y se dice de que habían como 2,5 millones de personas que murieron ese día. Y que la sangre estaba como un lago ahí. Entonces, con inundación, imagínense. Me vienen 3 palabras. Guacala. Es impresionante. ¿Pero por qué? Porque ellos no reconocieron al Mesías. Y los que sobrevivieron a los romanos huyeron a otras tierras donde fueron perseguidos y brutalmente maltratados. Vivimos en una de ellas, ¿verdad? No entramos en detalle. Y eso ocurrió por siglos en todas las regiones del mundo. En todas. Y entonces, desde ese momento, en el año 70, después del nacimiento de Cristo, Israel no volvió a ser un país constituido sino hasta el año 1948. 70 años más tarde, en el 2018, Jerusalén fue reconocida como la eterna ciudad capital de Israel, primeramente por los Estados Unidos de América, seguido por otros países alrededor del mundo. Imagínense. Después de 70 años de haber sido nación, el resto del mundo no quiso reconocer a Jerusalén como la ciudad capital. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere reconocer al Mesías cuando venga. Ya han pasado casi 2000 años entre el versículo 26 que acabamos de leer y el versículo 27. ¿Por qué? Porque si dice 70 semanas y terminó con los 69 y no ha seguido, ¿qué pasó? ¿Se le olvidó al Señor? ¡Ay! ¿Y se acordó el Señor? No. ¿Cuánto de aquí le gusta el deporte? A lo mejor no practicarlo, pero verlo de vez en cuando.
No, muy bien, gloria a Dios. Pero lo vemos en los deportes. En casi todos los deportes hay un intermedio, ¿cierto? Vamos a hablar por el que todo el mundo conoce, el fútbol, ¿verdad? Hay 45 minutos del primer tiempo. ¿O estoy mal? Es que yo siempre me confundo si es que están jugando 90 minutos y después otros 90. Es que pareciera como si eran unos 90. Bueno, por lo menos cuando yo jugaba fútbol así parecía. Que no jugué mucho. El fútbol hay 45 minutos del primer tiempo y un descanso que lo determina el árbitro, ¿verdad? Y luego se reanuda el partido otros 45 minutos, ¿cierto? Y claro, lo que tome por los penaltis y todo ese asunto. Ahora, el pueblo escogido por Jehová Dios siempre ha sido Israel. Siempre. El Señor no ha cambiado de opinión. Dios había hecho pacto con Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes. Lo quieras o no. Y el Señor no rompe sus pactos. Nunca. Él no es como un ser humano. Entonces, la época de la iglesia compuesta por creyentes en Yeshua el Mesías, tanto hebreos como gentiles, ha sido el intermedio. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que ha sido un intermedio bien largo, pero ha sido el intermedio. ¿Ok? Y la iglesia será llevada al cielo para celebrar las bodas del Cordero, mientras que aquí en la tierra estarán proclamando al usurpador o la bestia como el rey mundial. Y los eventos de Daniel 9:27 no han sido cumplidos todavía. Vamos a leer Daniel 9:27 para por lo menos leerlo. Y dice, y por otra semana, claro, 7 años, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tranquilo, no vamos a entrar en eso ahora, porque yo también quiero pollo. Los 7 años de la tribulación y la gran tribulación no comenzará sino hasta que la nación de Israel haya firmado un pacto con el anticristo. Ahora, para que eso suceda, la iglesia tiene que estar fuera de aquí. ¿Estamos entendiendo? O sea que ningún presidente ni nadie que esté firmando pactos hoy día es el anticristo, por lo menos no mientras que nosotros estemos aquí. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el Señor seguirá cuidando a su pueblo y todo. Y aquí es donde empezaremos la predicación del próximo domingo, a menos que hayamos sido llevados con Yeshua en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, amén. Entonces, ahí ya no seguimos con la segunda parte. Ya tendrán que vivirlo los que se quedan. Y aquí yo dejaré tranquilamente las llaves, que lo pueden buscar, todo lo que quieran, y después me cierran el local. Pero yo estoy esperando ese día cuando el Señor vuelva por su pueblo. Amén. Entonces, pensando en eso, o sea, yo sé que toma mucho tiempo y hay mucha información, pero he tratado de achicarlo lo más posible para que entendamos que el Señor tiene todo bajo su perfecto control. No hay nada que le escapa, nada, ningún detalle. Y así es, el Señor está interesadísimo en cada detalle de tu vida, de nuestras vidas. A pesar de que nosotros pensamos, pero Él está con todos los planetas y todo ese asunto. Para Él no es nada. ¿Y nosotros pensamos que nuestros problemas son muy grandes para Él? No. ¿O que nuestros pecados son demasiado grandes para Él? No.
Él ya murió por cada uno de nuestros pecados. Él ya pagó el precio que nosotros le debemos a Él. Ya lo pagó. Acéptalo. Arrepiéntete, así como hemos leído de Daniel y también de Nehemías. Y si quieren, léense esos capítulos donde Daniel está orando, donde Nehemías está orando, y dile, Señor, así estoy yo, perdóname. Y entra en mi vida y arréglala, Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias. Porque nada de esto te cogió a ti por sorpresa. Señor, tú ya lo habías profetizado por mucho, desde mucho. Y gracias porque tus profecías y tus promesas se cumplen. Y gracias porque lo tienes todo aquí ya detallado en tu palabra. Es de nosotros buscar. Es de nosotros leer, es de nosotros buscar tu rostro y que seas tú explicándonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Ya les dije, si no ha llegado el rapto, nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga.